Bueno, permíteme, Esther, antes de comenzar, felicitaros por esta iniciativa. Yo sé que supone trabajo, esfuerzo, asunción de riesgos, asunción incluso de críticas, pero quiero felicitaros porque me parece que es muy importante que haya un núcleo para poder reflexionar, para poder compartir, para poder intercambiar, para poder estimularse y comprometerse más con esta tarea tan importante que es la educación y la formación de los docentes futuros. Y os invito a que ese número 0 tenga delante un 1, un 2, un 3, porque no es muy difícil, hombre, es importante comenzar, pero es mucho más importante mantenerse en el tiempo. Así que felicidades y ánimo para seguir. Yo estoy en la educación desde los 19 años. Comencé a ser un maestro de primaria con mucha ilusión. Aún recuerdo cómo subía las escaleras con el corazón acelerado para encontrarme con el grupo de mis primeros escolares, en primaria, en Oviedo. Después fui profesor de secundaria, de bachillerato, en un instituto de Galicia, de Tui, donde fundé el primer cineclub juvenil. Yo acababa de ser diplomado en cinematografía, vivencias completamente apasionantes en los estertores del franquismo. Yo impartía la asignatura de filosofía y tenía constantes problemas con el comisario de policía, que me llamaba a casa y me decía: pero ¿qué dice su libro de texto sobre los sindicatos? Y yo le decía: no, es que mi tarea no es que repitan el libro, mi tarea es que lo critiquen, que lo sepan discernir, ¿no? Eran problemas constantes. Después fui director de un centro escolar en Madrid, 4 años, experiencia impresionante, que me ha marcado mucho. Ahí tienes relaciones con padres, con profesores, con alumnos, con la administración, con el entorno. Experiencia sobre la que escribí Yo te educo, tú me educas, y el primer libro sobre coeducación que ha aparecido en este país, Coeducar en la escuela por una enseñanza no sexista y liberadora. Marina Subirás, que escribió luego Rosa y Azul, me dijo: tú te adelantaste por unos años al libro mío de Rosa y Azul. Bueno, y después he estado ininterrumpidamente en la Universidad Complutense, en la Facultad de Educación, y en la Universidad de Málaga, como muy bien sabéis, durante todos los años de mi vida universitaria. Fui director del ICE en la Universidad de Málaga, experiencia que me brindó la posibilidad de hacer algo que hoy se comenta mucho, que es el MIR docente. Nosotros hicimos una experiencia similar al MIR en secundaria, con un grupo experimental que seguía los patrones del MIR. Es decir, en lugar de hablarles de los alumnos, de la psicología de los alumnos, de la sociología, estaban en un instituto. En lugar de hablar de cómo son las organizaciones, estaban inmersos en las organizaciones. Y en lugar de aprender la práctica en los libros, lo tenían cada día en lo que hacían con los docentes de ese instituto. Y os tengo que decir también que los alumnos quedaron muy impresionados de esa formación, pero los docentes del instituto reclamaban que siguiéramos con ella, porque las preguntas, el intercambio de los principiantes les obligaban a pensar muchas cosas, les estimulaban, les comprometían. O sea que era bueno para los que aprendían, pero también para los que enseñaban. He escrito 77 libros, el número 77 saldrá ahora en Argentina, contra el sexismo, textos y prácticas por la igualdad, es decir, he escrito un libro por año de vida. Y yo, si tuviera que elegir profesión otra vez, yo no dudaría que sería esta. Me parece la más difícil, la más hermosa, la más apasionante, la más importante que se le ha encomendado al ser humano en la historia.
¿Cuál es? Trabajar con la mente y con el corazón de los niños. No hay otra similar. Yo recuerdo una historia de Pericles, siglo V antes de Cristo, que convoca un día en la plaza de Atenas a los guerreros, a los filósofos, a los matemáticos, a los astrónomos. Y Pericles, un gobernante de más de 30 años, con una trayectoria inmaculada desde el punto de vista de la ética, se da cuenta de una ausencia notable. Faltan los maestros. Y pregunta, ¿dónde están los maestros? No los veo. Vayan a llamarlos. Vienen los maestros. Y cuando ya están, dice, aquí estaban los que con su trabajo defienden, construyen la ciudad. Pero faltaban ustedes, los más importantes, los que con su trabajo ayudan a transformar y a embellecer el alma de los atenienses. ¿Cómo no se lo explica a alguien a estos políticos que tenemos hoy? Esto que pensaba Pericles en el siglo V, antes de Cristo. ¿A quién vamos a formar? ¿A los menos capaces? ¿A los menos valiosos? Recuerdo que una maestra de Argentina me decía, tenía el año pasado una alumna que iba muchas veces a casa y decía, mamá, no veas qué maestra tan inteligente tengo. Uy, qué maestra tan inteligente. Mamá, tengo una maestra muy inteligente. Y la mamá, haciéndose eco de ese estado de opinión sobre lo que son los maestros, le dijo, mira hija, no insistas, no será tan inteligente si es maestra. ¿Qué está transmitiendo? Que bueno, que si fuera inteligente sería médica, o si fuera inteligente sería arquitecta, o si fuera inteligente sería abogada, o si fuera inteligente sería informática. Pero si es maestra, no hace falta que sea muy lista ni que sea muy valiosa. Ese es un aspecto muy importante que quiero comentar cuando hablemos de la selección. Porque una cosa es la selección, otra cosa es la formación. Después vendrá el ejercicio, ¿no? Muriel, en la preciosa novela La elegancia del erizo, se puede encontrar la cita textual en la página 7, 8, en el comienzo del libro, haciéndose un poco eco del pensamiento de Bernard Shaw, que dice, el que sabe hace, el que no sabe enseña. La adorna la idea y dice, el que sabe hace, el que no sabe enseña. El que no sabe enseñar, enseña a los que enseñan. Y el que no sabe enseñar a los que enseñan, dice, se mete en política. Bueno, Muriel, la elegancia del erizo. Estoy muy feliz, Esther y Noelia, que estáis conmigo ahora aquí. Estoy muy feliz de compartir este rato con vosotras. Estoy muy orgulloso de que me habíais elegido para compartir lo poco que sé, porque hay una leyenda persa que dice, al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad dando a cada persona un trocito. Para reconstruirla hace falta poner el trozo de cada uno. No hay trozo insignificante, no hay trozo despreciable. Yo humildemente vengo a poner mi pequeñito trozo esta mañana ante vuestra invitación, que agradezco sinceramente, y invito a todos a compartir su trozo de verdad, ninguno despreciable, ninguno insignificante, de tal manera que verdad y comunicación serían las dos caras de una misma moneda. Bueno, yo creo que ha aumentado, es uno de los cambios que he visto, la conciencia de que esta tarea es muy importante. Me parece que eso se ha transformado. Es importante para las personas. Yo creo que a la mayoría de las familias de este país y de muchos otros, si le preguntásemos, ¿qué quiere usted dejar en herencia lo más importante para sus hijos? Y hay muchos que no dirían, pues dinero, o dirían casas, joyas, cuadros, y dirían una buena educación. ¿Por qué? Porque eso transforma la capacidad de discernir y de comprender el mundo, y eso da herramientas para afrontar la realidad y mejorar la realidad. Y es importante para las sociedades. Yo creo que esto cada vez se está sabiendo mejor y más profundamente. Yo digo, citando a Herbert Wells, la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Yo estoy convencido.
Los grandes problemas de la sociedad, los grandes problemas de España, no tienen solución ni en los despachos ministeriales, ni en las multinacionales, ni en los bancos, ni en los cuarteles, ni en las iglesias. Yo pienso que tienen solución profunda en la educación. Nelson Mandela decía: el arma más importante para transformar la sociedad es la educación de los pueblos, la educación de las personas. Entonces, yo creo que ese es un cambio que se ha producido y que me parece que es muy importante reseñar, ¿no? Y también la conciencia de que la formación, la selección y la formación de los docentes, ya veis que uno de estos dos conceptos, seleccionar y formar, es la pieza clave de la calidad del sistema educativo. Hay gente que insiste mucho en la inversión, hay gente que mucho en la estructura, en el currículum, en la metodología, en la evaluación, pero a mí me parece que un buen docente es la clave. Y esto se ha perdido de vista muchas veces. Aquí hemos tenido 7 leyes generales para transformar la educación en 35 años, pero la cuestión del profesorado, es decir, se ha pretendido cambiar la escuela por decreto, pero no se ha hecho tanto a través de la mejora de la calidad de los procesos de selección y de formación de los profesores. Y estamos hablando en general, pero hay que tener en cuenta que hay procesos distintos para la primaria, para la secundaria y para la universidad. Ahora yo me pregunto, ¿y para la universidad qué hace falta para ser un profesor? Pues nada, haber mandado muchas comunicaciones a congresos, haber publicado mucho, y acaso algunas veces méritos más espurios, ¿no? Como haber adulado más perfectamente y reiteradamente y servilmente al catedrático de turno, ¿no? Y ese servilismo le ha hecho un profesor, ¿no? Pero de ser profesor no sabe nada. Y la respuesta lamentablemente es cualquiera. Y entonces se producen esas cosas tan terribles, y yo he visto tantas veces en las facultades nuestras, ¿no? Tantas contradicciones, una clase sobre creatividad al dictado. Un profesor que insiste en que es imprescindible partir de los conocimientos previos de los alumnos, lo dice, pero que no lo está haciendo. Él lo explica para que se repita en un examen. Pero él se lo está saltando a la torera, no lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo se selecciona y se forma a los profesores? Profesores, no digo científicos, investigadores, a los profesores. En general de la enseñanza universitaria y en particular de la enseñanza de los futuros maestros. ¿Cómo se selecciona? Y qué decir de lo que ha pasado muchos años en secundaria, ¿no? Pues un curso se llamaba curso de aptitud pedagógica, de capacitación pedagógica, que yo le llamaba curso de capación pedagógica. Era cómo caparlos para que no lo puedan hacer bien, porque le ponían delante uno que no lo sabía hacer. Pero entonces, ¿cómo van a aprender? En grupos masificados. Una conferencia de uno que tampoco sabía impartir la conferencia. Era una cosa verdaderamente dramática. Y ahora, con eso, fijaros, voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy expresivo para decir lo que yo pienso sobre esto. Yo visité hace unos años Cuba, con una beca del Ministerio Español y una beca del Ministerio Cubano. Estuve un mes estudiando el sistema educativo. Estuve a punto de sacar un libro que no salió, pues bueno, ya poco faltará para que muera Fidel Castro, pero eso ha sido eterno y entonces el libro al final pues, se fue alargando y no salió. Luces y sombras de la educación en Cuba. Profesor de secundaria. Fijaros qué diferente. Le preguntas a una persona, ¿tú qué quieres ser? Y dice, yo químico. ¿Y qué decía el sistema? ¿Qué dice? Facultad de Química. Usted va a ir a la Facultad de Química. ¿Usted qué quiere ser? Yo, profesor de Química. Ah, entonces usted no va a ir a la Facultad de Química. Usted va a ir al Instituto Pedagógico de Química. Quiere ser profesor. No, quería ser químico y como no hay un laboratorio, se mete a la enseñanza y lo que más odia del mundo son los niños. Pero como tiene que comer, va a dar clase.
Pero es que el desastre está garantizado en ese momento. Segundo punto, importantísimo para lo que quiero explicar. ¿Cuántos puntos hacen falta para entrar en la Facultad de Química? Y decía el sistema, sobre 100, que puntúan sobre 100, 90. Oiga, y para entrar en el Instituto Pedagógico de Química, sobre 100, 98. ¿Qué dice el sistema? Los mejores a la enseñanza. No dice el que no valga por otra cosa al Instituto Pedagógico. Y después, ya estamos ahí, lo has seleccionado, los mejores. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, pues tienen una formación no para saber química solo, para saber quiénes son los que aprenden, para saber qué es la didáctica general, la didáctica específica, la organización de la escuela, del instituto, el trabajo colegiado, porque, pero eso no se puede improvisar, no nace por generación espontánea. Es decir, el profesor, yo tengo una colección de mitos sobre la profesión docente, y un mito es el profesor nace y no se hace. O para ser profesor basta tener los conocimientos de la asignatura, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces el Instituto Pedagógico tiene una formación más larga porque tiene que aprender más que los otros. Aprender la química, pero aprender a ser un profesor de química. Y una cuestión más importante, más de la mitad del currículum es práctico. El último año del Instituto Pedagógico, hay tantos institutos pedagógicos como disciplinas, el último año es que es profesor de química, con un tutor de la facultad, del instituto, y con un tutor del centro donde está impartiendo clase, pero es profesor ya. ¿Cómo está aprendiéndolo? Haciéndolo, no leyendo un manual de instrucciones sobre cómo lo va a hacer, ¿no? A mí esto me parece muy importante. Tantas veces hemos citado a Finlandia. Hace poco leí un libro y una tesis que se hizo sobre la experiencia educativa en Finlandia. Se titula Gracias, Finlandia, ¿no? ¿Quiénes van a ser maestros? Pues exigen sobresaliente en el bachillerato, exigen haber tenido experiencias de carácter social, participando en ONGs, en algunas dimensiones relacionadas con la solidaridad, pero a mí me parece de perogrullo esto, ¿no? Y no lo que hemos visto, yo tantas veces lo he visto en nuestras facultades, yo muchas veces he preguntado, ¿tú por qué quieres ser maestro? ¿Tú por qué has venido aquí? Yo digo, los motivos pedagógicamente ricos propician un ejercicio profesional rico, los motivos pobres propician un ejercicio profesional pobre, y los motivos espurios garantizan un ejercicio profesional desastroso. Yo no digo que no sea legítimo, bueno, yo me voy a dedicar a la docencia porque de algo hay que vivir. Yo me quiero dedicar a la docencia porque es una de las profesiones que permite achacar el fracaso propio facilísimamente a otros, ¿no? Pues han suspendido mucho porque son torpes, son vagos, porque no les han preparado de otros niveles. Bueno, pues ya está, ¿no? No es tan fácil hacerlo en un quirófano, ¿no? Cuando muere uno tras otro de los que opera, diciendo que el paciente no ha resistido bien los tratamientos del profesional. O tiene buenas vacaciones, ¿eh? Yo vi una vez un cartel de una academia de preparación de opositores, una cosa fantástica, un cartel enorme, y decía arriba, ¿quiere usted ser profesor? Y en el centro, con rayos que salían, decía, 27.000 euros. Bueno, está bien, ¿no? Yo digo que tiene que ser bien remunerada la profesión. Pero yo si tengo que hacer un cartel, ¿quiere usted profesor? Yo no pongo eso en el medio. Yo no pongo eso en el medio. Porque eso, ¿a quién lleva? Pues a los que quieren tener algo de dinero, ¿no? Pero no lleva a los apasionados, no lleva a los comprometidos, no lleva a los sensibles, no lleva a los solidarios, no lleva a los que trabajan en equipo, no lleva a los que tienen resiliencia, no lleva a las personas capaces de amar la profesión. Yo lo digo muchas veces, esta profesión gana autoridad
por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. Pero de eso que hay en la selección, de eso que hay en la formación, de eso que hay en las oposiciones. Puede entrar un torturador, puede entrar un sádico, puede entrar un desquiciado. Pues es que sobre esto no se hace nada, no se pregunta nada. A mí esto me parece muy preocupante. Yo estoy coordinando un proyecto en una universidad de Chile, se llama Universidad Mayor, que se denomina Buen Profesional, Profesional Bueno. Entonces dicen, no solamente que tenemos que tener un buen médico, es que tenemos que tener un médico bueno. No es que tenemos que tener un buen arquitecto, sino un arquitecto bueno. Y no es que tenemos que tener un maestro, sino un maestro bueno. Y entonces ellos se preguntaron con mucha lógica, ¿y esto cómo se trabaja? ¿Y esto qué tenemos que hacer? Y una cosa muy importante que me preguntaban, ¿y esto cómo se puede evaluar? Si lo estamos haciendo. Permitirme que esto yo me repita, porque lo repito muchas veces, fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Esos profesionales sabían mucho. Se han hecho estudios de cómo ventilaban los hornos crematorios, maravillosamente. Pero las víctimas no lo agradecieron. Más bien dijeron, maldito el día que fueron a estudiar eso y lo aprendieron. Por eso me gustó mucho en una visita que hice a la ciudad de Guadalajara, en México, un gran cartel que había en la entrada de la universidad en el que decía, tenemos que formar aquí no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Porque si todo el conocimiento que se transmite y que se adquiere en las universidades, en los centros de enseñanza, sirviera para cómo dominar, explotar y engañar mejor al prójimo, bueno, valdría cerrarlas. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos haciendo es hacer más sofisticada la ley de la selva. Es decir, cuando el más fuerte físicamente dominaba, destruía, mataba al más débil, teníamos un nivel de selva, bueno, bajito. Cuando ahora el que más sabe, el más inteligente, el que más ha aprendido, el que más ha llegado arriba en el sistema educativo, utiliza el conocimiento para dominar, explotar, engañar al prójimo, pues tenemos un nivel de selva más elaborado, en el que es más difícil sobrevivir, ¿no? Y a mí esto me parece muy importante. Por eso yo digo muchas veces que no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. ¿El currículum de qué tiene que ser en la formación? Pues tienen que saber cosas. No lo discute casi nadie. No lo discute casi nadie. Es decir, que para enseñar, eso que se enseña tiene que saberse y tiene que dominarse, y mientras más se domine es más fácil que se pueda despertar el amor al saber de esa parcela, más fácil será el despertar la pasión por el conocimiento. Cuando escribió Ken Boyne, el libro que conoceréis, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, una de las características que dice que tienen estos profesionales fuera de serie, excepcionales, es tienen un dominio extraordinario de sus materias, de lo que tienen que enseñar. Pero claro, ¿quién duda de que tienen que saber quién es el que aprende? Yo cito un pedagogo italiano que dice, una frase ingeniosa, pero yo creo que muy verdadera, para enseñar latín a John, más importante que conocer latín es conocer a John. Es decir, ¿quién es John? ¿Qué sabe? ¿Qué quiere aprender? ¿Cómo lo aprende? ¿Qué dificultades tiene para aprender? Pero ¿cómo esto no puede ser que no se aprenda? Ese conjunto de saberes, muy importante, tiene que saber en qué institución va a enseñar. Yo digo muchas veces, esto que hacemos no es clases particulares, asociadas, pero muchas veces lo es. Y lo que predomina en las instituciones, incluso las de formación de maestros, es el mí, no el nuestro. Mi grupo, mi asignatura, mi horario, mi despacho, mi tutoría, incluso mis problemas o mis objetivos. Pero la pregunta de
qué maestro queremos sacar de la Facultad de Educación? Se hace poco, y eso supone varias cosas. Las concepciones de los que lo hacen, las concepciones. Otra, las condiciones, las concepciones, pero las condiciones, ¿lo pueden hacer? Con una presión curricular para poder ascender a la carrera docente desmesurada, estúpida, muchas veces. Yo estoy viendo cosas, pero yo puedo decir en aumento, en aumento. Pero es que instalan la corrupción, ¿no? Yo te publico, si tú me citas, si tú me invitas a una conferencia. Esto es una cosa, una perversión terrible. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para algo en lo que insisto mucho en mis conferencias y en los libros, que es las trampas del lenguaje. Esto me parece muy importante para todo, para esto que estamos hablando. Cuando decimos un buen profesor, ¿tenemos todos en la cabeza lo mismo? No, no. Y sin embargo damos por hecho de que sí. Tenemos que tener buenos profesores. Y dicen todos, sí, claro, claro. Ahora, si yo empiezo a preguntar, ¿tú qué entiendes? Y yo en la primera palabra digo, no, yo no estoy de acuerdo. Pero damos por hecho que sí. Calidad de las escuelas. ¿Qué hace todo el mundo? Sí, claro, claro. Hay que mejorar la calidad. Ley general para mejorar la calidad. Sí, vale. ¿Estamos de acuerdo en lo que es calidad? Pero es que el problema no es que no nos entendamos. Porque si no nos entendemos, decimos, bueno, vamos a ver, como si nos aclaramos, ¿no? Vamos a ver si negociamos los conceptos. No. Si creemos que nos entendemos cuando no lo estamos haciendo, es cuando tenemos la gran trampa. Términos, educación. ¿Cuánta gente lo confunde con instrucción? ¿Cuánta gente lo confunde con socialización? Tener éxito en la sociedad, tener éxito en la cultura. Oye, si la cultura es corrupta, bueno. Adoctrinamiento, pero ¿cuánta gente confunde adoctrinamiento con educación, ¿no? Y sin embargo, pues pasamos por alto esa cuestión que está larvadamente destruyendo la bondad de un discurso y la bondad de las prácticas. Aquí mismo en nuestra facultad, cuando decimos, ¿podemos aproximarnos a qué maestro queremos formar? A mí siempre me ha preocupado mucho, cuán de espaldas estamos a lo que les pasa a los maestros formados aquí cuando empiezan a dar sus clases. Entran en un aula, pero lo lógico sería, ahora la facultad, oiga, ¿usted cómo le va? Con aquello que le dijimos, ¿qué hace? Y me diría, pues me faltó, me sobró, se repitió. Es como si una institución que pretendiese, luego haré alusión a esta metáfora, formar a personas que sepan nadar, no se preocupa si se ahogan. Pero ¿cómo no se va a preocupar por eso? Si usted quiere hacer algo y ahora cuando lo termina de hacer tendrá que preguntarse si lo hizo. No hay, de los que salen, no hay ningún diálogo con los que se quedan. La respuesta aquí es bien contundente. Nada. Ni en la formación, ni en la selección. Yo sé que esto es complejo, yo sé que esto es delicado, pero en cualquier profesión es importante. Antes os hablaba de buen profesional, profesional bueno. Claro, no es igual buen profesional que profesional bueno, como no es igual preso político que político preso, y como no es igual un desnudo griego que un griego desnudo. Es decir, que el adjetivo en un sitio o en otro hace variar la cuestión. Y una cuestión más sobre esto que estoy diciendo, que se refiere a cómo se arma el currículum que tenemos que desarrollar. ¿Cómo se arma el currículum? De todas estas cuestiones, ¿cómo se arma el currículum?
Hace unos años escribí un artículo que fue muy celebrado, ahora no me acuerdo ni dónde se publicó, pero y se ha utilizado mucho porque es un poco sarcástico, es un poco incisivo para poner en solfa pues, muchas de nuestras prácticas en la formación. Y yo hablaba, se titulaba El currículum del nadador. Y entonces decía, bueno, una facultad, una institución que quiere enseñar a nadar. Y entonces dice, bueno, el currículum, ¿qué hacemos? Y empiezan a plantear asignaturas. Una asignatura, química del agua. Como va a nadar, tendrá que saber las valencias del agua, el hidrógeno, el oxígeno, cómo está el agua en la atmósfera, sólida, líquida, gaseosa. Bueno. Segunda asignatura, historia de la navegación. Cómo va a surcar las aguas, va a nadar. Bueno, a ver. Tercera, campeones olímpicos de natación. Fecha de nacimiento, muerte, historia de los campeones. Marcas olímpicas. Sociología de la natación. Psicología del nadador. Economía de la natación. Costo de piscina por usuario en cada población, todo tal. Filosofía de la natación. Todo sentado y todo en seco. Pero bueno, cuando salga, ¿va a saber nadar? Tiene sobre matrícula. Todas las asignaturas con matrícula. No he visto el agua. Ahora, alguien dice, bueno, la parte práctica también es muy importante, tal, va. ¿Cómo hacemos la parte práctica? Bueno, pues, vamos, que observe a nadadores detrás de unas mamparas, porque no sea que se moje el aprendiz, pobrecito, detrás de unas mamparas, bien protegido del agua, y que observe y que haga unos trabajos sobre los movimientos de los nadadores. Bueno, entrevista a grandes nadadores, bueno, ¿y usted qué sintió cuando sufrió el calambre en las Olimpiadas de tal y cómo reaccionó? Tal. Un vídeo de Mark Speed nadando y que haga un trabajo de 500 folios sobre cómo analiza. Bueno. Recopilación bibliográfica de todo lo que se ha dicho sobre las Olimpiadas en los últimos años, no, y ya tiene matrícula en la parte teórica, matrícula en la parte práctica. Pero ahora tenemos que echarle al agua. Bien. ¿Y qué pasa con el agua? Pues el agua no es una piscina con medio metro de agua templadita, para ir poniendo los brazos. No. El agua es un mar agitado, con olas de 20 metros. Porque lo sabéis muy bien, las instituciones educativas pues tienen disputa ideológica, tienen presión social, tienen leyes imbéciles, tienen a veces jefes tóxicos, tienen familias que desaprueban y contradicen y machacan a los profesores, tienen alumnos que no quieren aprender, olas de 20 metros. Y ahora ese aprendí con la parte teórica y la parte práctica con sobresaliente, le decimos, tienes que tirarte. Porque tú para vivir tienes que tirarte y nadar. Y claro, empieza a asustarse, ¿no? Empieza a devolver, a vomitar, pero yo no sé nadar, yo no he visto el agua nunca. Esto. Y le dice, bueno, pues mira, es que si no nadas pues te vas a morir de hambre. Y con buen criterio piensa, o me muero de hambre o me muero ahogado. Porque son las dos alternativas que tengo, bueno, me voy a tirar. Bueno, ¿qué le pasa previsiblemente a ese aprendiz? Bueno, pues que se ahoga. Es que no tiene, puede tener una solución. Pues encontró una boya, que era un equipo pedagógico en una escuela con alma, encontró un grupo de profesionales comprometidos, encontró unos que querían hacer la revista Márgenes, y entonces ahí se salvó. Pero casi por milagro, porque el proceso lógico es que con esos aprendizajes se vaya al fondo. ¿Y qué hacen los alumnos? Se pegan a los brazos, a los pies, a los cuellos y bajan. Por eso yo digo algunas veces que con esta formación pues se encuentran algún cadáver que otro en las escuelas. Y digo que los cadáveres psicológicos se distinguen de los físicos por 5 características. No huelen, se mueven, hablan, se ríen, corren, y por eso no los enterramos, ¿no? Pero están muertos. ¿Qué quiere decir muerto? No tiene compromiso, no tiene pasión, no tiene ilusión, no tiene amor, no tiene inquietud, no quiere hacer innovación, es un asalariado, pues un cadáver.
¿Y cómo se los resucita? Pues complicado, ¿no? Complicado en el mundo físico y complicado en el mundo psicológico, ¿no? Así que me parece muy importante decir, ¿con qué criterio? Porque el proceso lógico es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Cuando tengan que hacer lo que van a hacer, ¿qué van a hacer estos maestros? ¿Cómo tiene que ser un maestro para hacer una práctica en un mundo que está lleno de incertidumbre, en un mundo tal? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo pueden aprender a hacer eso? Y otro paso es, ¿cómo podemos saber si eso que pretendíamos conseguir, pues realmente se ha conseguido? Con un agravante muy importante que tiene que ver con la formación y después con el ejercicio profesional. Yo digo que sin conocer los contextos no se pueden entender los textos. ¿Qué quiere decir? Las escuelas en que van a ejercer los maestros, los profesores, y las instituciones donde se forman esos que van a ejercer, no están en la estratosfera. No están en una campana de cristal, aislada. ¿Dónde están? Están en un mundo, con una cultura, una cultura que tiene unos ejes muy problemáticos, muy complicados para lo que queremos hacer. Estamos hoy inmersos en la cultura neoliberal que contradice todos los presupuestos de la educación. Los ataca a su núcleo, individualismo, competitividad, obsesión por los resultados, relativismo moral, hipertrofia de la imagen, olvido de los desfavorecidos, privatización de bienes y servicios, reificación del conocimiento. Bueno, pues lo contrario. Lo contrario. Porque nosotros, ¿qué pretendemos? Bueno, pues que sean solidarios, que sean compasivos, que se preocupen de los más desfavorecidos, pero bueno, pero es negar la cultura. Yo digo muchas veces a los profesores, es más fácil dejarse arrastrar por la corriente o ir en contra y remontarla. No, es más fácil dejarse llevar. O sea, yo también les digo, solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Y me decía una profesora que me había escuchado decir esto en un correo, decía, hoy Miguel Ángel, bajan muchos peces muertos con la corriente arrastrados, entonces es más difícil. Sí, es verdad, pero solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Hay que tener en cuenta otra cosa, ¿dónde van a ejercer y dónde estamos ahora? En la cultura digital. Y es que esto ha cambiado las funciones y ha generado otras funciones nuevas. Cuando solo la institución escolar, la institución educativa tenía los conocimientos, era muy importante elegirlos, seleccionarlos, ver cómo transmitirlos o cómo... Pero si el conocimiento llega a raudales a cualquier adolescente, a cualquier niño, a raudales, ¿y acaso es más importante hoy cambiar aquella función de transmitir por entregar criterios para saber qué conocimiento con el que se encuentran está adulterado por intereses políticos, comerciales, religiosos, que transmitir conocimientos? Esa función ha cambiado y otras han aparecido que no existían, que es cómo entrar en el mundo digital sin acabar desintegrados, ¿no? Porque muchas comunicaciones que hacen hoy nuestros chicos, nuestros adolescentes, bueno, y nosotros mismos, muchas comunicaciones se producen bajo máscaras, y están llenas de trampas. Y después tiene que comprender también, conocerse también el contexto de la institución. Una escuela no es igual que una empresa, una escuela no es igual que otra escuela, tiene una cultura, tiene unas estructuras, tiene unas dinámicas, tiene un tipo de autoridad. A mí me parece muy potente, muy rico el libro de Christian Laval, La escuela no es una empresa, bien lapidario. Y yo cuando escribí Las feromonas de la manzana, el valor educativo de la dirección escolar, quise un poco hacerme eco. No es un gerente lo que tenemos que formar, es un director. Y la metáfora de
las feromonas de la manzana, si se mete en una bolsa frutas verdes y una manzana, las frutas verdes maduran por la influencia beneficiosa de las feromonas, pues se ve muy claro que tiene autoridad, desde mi perspectiva, aquella persona que hace crecer a la comunidad, aquella persona que genera procesos de desarrollo institucional, y si silencia, machaca, controla, desalienta, castiga, humilla, esa persona tendrá poder, no tiene autoridad. Y por eso yo digo en el libro, el perro controla el rebaño, pero el rebaño no le sigue, porque no es un líder. El perro, ¿qué le tienen al perro? Temor, porque el perro le muerde las patas, las acorrala, pero al perro no van detrás del perro, porque el perro es un castigador, no es un motivador. Entonces, muy importante que conozcamos en qué contextos van a trabajar los maestros que formamos y en qué contextos estamos, porque muchas veces, yo recuerdo que una vez empecé la clase, un año aquí en la facultad, diciéndoles a mis alumnos, escribirme un documento de la extensión que queráis, cada uno, sobre cómo os defraudaría yo como profesor en la facultad. Cuando me lo escribáis yo voy a discutirlo. Sabed que lo voy a tener en cuenta, pero no para aceptarlo, porque igual me pedís cosas que yo no quiero dar. Y entonces os explicaré por qué. Y yo voy a escribiros otro. ¿Cómo me defraudaríais vosotros como alumnos a mí? Yo estoy convencido que hay profesores que han quemado las mejores ilusiones de aprender de alumnos y hay alumnos que han destruido las mejores ilusiones de enseñar de algunos docentes. Y a veces se hace poco hincapié en cuál es la calidad de los aprendices y casi solo se plantea cuál es la calidad de los docentes, ¿no? Y entonces nos lo intercambiamos. Ellos me leyeron lo suyo, yo lo discutí, por ejemplo, alguno que un poco la idea que planteaba era que esté todo clarito para tener un sobresaliente, que esté todo bien clarito. Y yo le dije, pues no, eso no lo voy a hacer, Y entonces les expliqué. Y recuerdo la metáfora que les planteé para explicarles esto, decía de un alumno que le había pedido a un profesor en la facultad esto, que esto estuviese desmenuzadito, que esto estuviese clarito, que fuese facilito tener la seguridad del sobresaliente porque repetía exactamente lo que pedía. Y entonces le contaba que un profesor a ese alumno que le había pedido esto, le había dicho, ¿dónde vas a comer hoy? Y el alumno le había dicho, no, aquí voy a comer en la cafetería de la facultad y tal. Bueno, ¿te puedo invitar a comer? Y el alumno dice, pues sí. Bueno, ¿a qué hora? Pues quedamos a tal hora y comen juntos. Hablan un poco de la asignatura, de la universidad, tal. Y en los postres había fruta, entonces el alumno se presenta con un platito y un melocotón. Y entonces dice el profesor, ¿te lo puedo pelar? Y el alumno dice, hombre, profesor, yo ya sé, ¿no? No, pues ya sé, pero hombre, ya que te he invitado, dame esa satisfacción, pues yo te lo pelo, tal. Ya se lo pela. Cuando ya está pelado dice, ¿te lo puedo partir en trocitos chiquitos para que lo puedas comer fácilmente? Hombre, yo ya lo parto, hace mucho que era niño, pero ya, no lo pongo en duda, no, ya lo tiene partidito. Dice, ¿te lo puedo masticar? Y te lo doy así en papillita y es más cómodo para que lo comas. Y dice, no, profesor, qué asco, no, eso no puede ser. Y dice el profesor, eso es lo que me pedías esta mañana, en otro orden de cosas. Pero a lo que voy, cuando yo les escribí, una de las cosas que les decía es, me defraudaríais si os viese tan obsesionados por las calificaciones, que aprender fuese secundario, si os viese tan competitivos que no os ayudaseis, y lo que quisieseis es tener la mejor calificación. Bueno, yo le estaba diciendo esto y levanta la mano uno de los alumnos. Oye, Miguel Ángel, cuando hay una plaza de profesor en tu departamento, lo que se pide no es si tú ayudaste a aprender, si fuiste un buen compañero,
si investigaste en la materia. No, 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 lo que se pide, ¿qué se pide? El resultado, la nota. ¿Cómo te podemos defraudar si nos ves obsesionados por la nota? Y dije yo, pues es verdad, yo te tengo que decir que eso es verdad. En los baremos solo se pide eso, el resultado. Y es, vosotros, por vuestra experiencia, yo os conozco, sé que estáis en ello, es muy importante escribir sobre las experiencias de innovación, sobre las experiencias de formación, sobre lo que pasa en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el pensamiento caótico y errático que tenemos sobre las prácticas, cuando tenemos que escribir, pues lo tenemos que estructurar, lo tenemos que ordenar, lo tenemos que argumentar y nos invita a comprender. Pero ¿qué más ventaja tiene? Que otros lo van a leer. Que otros lo van a leer. ¿Y qué genera esa lectura? Dos cosas. Una, ideas. Ah, mira lo que han hecho. Mira qué experiencia de formación sobre género. Mira qué experiencia de formación sobre aprendizajes participativos. Mira qué experiencia de formación sobre evaluación. Mira qué experiencia de formación sobre coordinación vertical, sobre coordinación horizontal. Mira que... Ah, genera ideas. Segundo, genera optimismo. ¿Por qué? Otros están haciendo cosas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque decía una profesora inglesa, se llama Joan Dean, si los profesores compartiésemos las cosas buenas que hacemos, las cosas buenas que nos pasan, tendríamos una fuente inagotable de optimismo, de esperanza, de pasión por aquello que hacemos. Dice Stendhal, esta es una profesión que no se puede hacer bien sin pasión. Y a propósito de esto, voy a decir que esta tarea para la que formamos tiene, y deberían saberlo, de nuestra convicción y de nuestro contagio, porque hay una cosa muy importante, cómo no hacer hincapié en esto en la facultad. Formamos muchos como decimos que sean, ¿no? Pero mucha parte de la formación es como somos. Yo cito a Emerson, con frecuencia repito esta frase, porque me parece muy potente: el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Es decir, que no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. Pues yo digo muchas veces, los alumnos aprenden a sus profesores, no solamente de sus profesores. Y entonces una de las preguntas que tenemos que hacer los grupos de formación es: ¿cómo somos? ¿Qué hacemos? Si somos egoístas, vamos a formar en la solidaridad. Si somos machistas, sexistas, vamos a formar en la coeducación. Si no somos inquietos intelectualmente, si no nos gusta leer, van a ser los alumnos interesados en la lectura. Pero es como hacer nieve frita, es que no se puede. Bueno, sí, metió 2 toneladas de nieve en la cocina y trató de hacer nieve frita. ¿Qué se hago? Ni un gramo. ¿Por qué? Porque lo que expresamos con las palabras lo contradecimos con los hechos, ¿eh? ¿Qué tipo de maestro queremos formar? Que sea cómo. Y entonces la pregunta es, ¿y lo somos? Y lo somos, y lo hacemos, y lo practicamos en el departamento, en la facultad. Esto es un proyecto compartido, es un proyecto de una figura de un maestro que queremos construir juntos. Sabemos hacia dónde vamos, tratamos de ir en esa dirección. Cuando ya acabamos el camino sabemos dónde estamos, porque es que si no, no tiene sentido. No tiene sentido, es contradictorio y frustrante. La lógica de autoservicio es un mecanismo intelectual que consiste en hacer hablar a la realidad para que nos dé la razón. Entonces,
es un mecanismo estructural, pero claro, también es un mecanismo psicológico. Vosotros conoceréis, todos conocemos, es decir, profesores que tienen una tasa de suspensos del 80%, un año tras otro. Pero cuando van a explicarlo, dicen, no, es que me tocan los peores siempre, porque estoy con mala suerte, ¿no? Pero bueno, pero es mucho más lógico concluir que la mala suerte la tienen los alumnos suyos, ¿no? Porque les toca a él. Pero no cambia. ¿Por qué? Porque hace hablar a la realidad, no para que le diga a usted es un inútil, usted es un mal docente, no, él lo explica de manera interesada. De manera interesada. Y entonces, las instituciones, ¿cómo analizan sus prácticas? Pues muchas veces de manera interesada. Cuando los alumnos son buenos, es que somos excelentes, y cuando los alumnos tienen malos resultados es que son ellos malos. Yo visité una escuela normal de formación de maestros en México, Capulhuac, Escuela Normal de Capulhuac, y estaba visitando la escuela con la directora, y había unas escaleras imperiales, el edificio era muy bonito, una escuela de formación de maestros. Y me dice, mira, Miguel Ángel, había una columnita con un busto de una cabeza de una mujer. Y dice, mira, Miguel Ángel, esta es una exalumna nuestra, una prócer. Está una mujer muy importante, y me describió quién era, cómo era. Me está diciendo, somos tan buenos que tenemos alumnas de esta talla. Es que me lo está diciendo. Ahora, si yo ese día leo en el periódico de la ciudad 5 exalumnos de la Escuela Normal de Capulhuac han sido sorprendidos en una violación masiva y un asesinato múltiple, ¿qué dicen? Somos un desastre. No. ¿Qué dicen? Estos no siguieron nuestras enseñanzas. Estos han fracasado porque no aprendieron lo que nosotros les enseñábamos. Bueno, pues nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada. ¿Y entonces qué pasa? Nos entregamos a las rutinas. ¿Cómo hacemos este año en la facultad? Como el año pasado. ¿Cómo lo hacemos? Como todos los años. No hay interrogantes, no hay, ¿y si no es así? ¿Y si podemos hacerlo de otro modo? Y la duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado ridículo. Lo que pasa es que algunos confunden pereza de pensamiento con firmes convicciones. Dicen, no, esto, bueno, pues entonces lo puede mejorar, es imposible. Porque si no se cuestiona la práctica, es imposible. ¿Qué pasa después de hacerse esas preguntas y esas interrogaciones? Pues que hay que responderse con rigor, hay que compartirlas y responderse con rigor, no con suposiciones, intuiciones, aproximaciones, invenciones. Hay que responderse con rigor. Y os estaba diciendo esto porque estaba planteando la lógica de autoservicio. Peligroso mecanismo, que se puede producir desde la perspectiva del docente, en sus materias, en sus parcelas y tal, y se puede producir en la dimensión institucional, como estáis viendo que estoy tratando de plantearos, ¿no? Una cosa es lo que a cada uno le pasa y otra cosa es lo que nos pasa como miembros de una institución con un proyecto compartido y unas actitudes cooperativas. Sí, no es fácil, ya me han hecho muchas veces esa pregunta. Yo no digo es esta hora. ¿Por qué? Lo digo por esto. Una cosa es un libro académico. Si me dijeses un libro académico, pues Entre bastidores, por ejemplo, fue un libro sobre organización que creo que marcó un paso de una manera de entender la organización a otra manera más cercana a lo micropolítico. Bueno, y por ejemplo, hacer visible lo cotidiano. No lo digo yo, lo he visto en algunos libros, uno de José Luis Sanfabián hace poco, dice, hay un antes de la evaluación de instituciones de hacer visible lo cotidiano y un después.
Es la primera vez que se habla de ética en las evaluaciones, de dimensiones cualitativas, de negociación de las de las evaluaciones. De modo que desde el ámbito académico yo diría que hacer visible lo cotidiano sería un libro el que yo elegiría como un libro más potente. Desde un punto de vista personal, hay un libro que yo quiero mucho y que está traducido al portugués, no con el título que se editó en España, que es Yo te educo, tú me educas. Es el primero, del año 1982, y explica las emociones. Es un libro muy de lo que hoy se trabaja mucho, no es que piensa, es que siente. ¿Qué siente un director en su tarea? Y ahí está reflejada las emociones, las vivencias, el quehacer de un director en una institución educativa. Por consiguiente, muchas cuestiones relacionadas con afectos de alumnos, de afectos de docentes, de afectos de familias y tal. Y cuando este se editó en el 82 en Madrid y en el 99 en Málaga, una edición corregida. Y en esa segunda en la edición de Málaga ya aparece algo que quiero compartir con vosotros, que me parece, a mí, yo siempre lo he vivido como algo emocionante. Yo les digo, cuando le hablo a los directores, incluso a los profesores, que el profesor o el director puede estar en el poder ante la comunidad, sea de alumnos, sea de profesores, de padres, tal, o en la comunidad ante el poder. Y la interpelación ahí es bien sencilla. ¿A quién quieres tener contento sobre todo? ¿Y a quién te quiere ir contento? A sus jefes. Porque son los que le van a dar cosas, porque son los que le van a premiar, porque son los que van a permitir ascender. ¿Qué le pueden dar los súbditos? ¿Qué le pueden dar la comunidad? Pues otras cosas, otras cosas. Y entonces, yo cuando me hice cargo de aquella experiencia, muy apasionante, aún recuerdo la carita del primer niño que cruzó el umbral de aquella institución, el primer niño, y cuántos, miles y miles vendrán después. Por cierto, el día 23 de septiembre de este próximo año voy a dar una conferencia en esa escuela, en Madrid. Estoy ya emocionado por anticipado. Entonces yo cuando entré dije, yo soy de la comunidad, primus inter pares. ¿Y eso qué empezó a generar? Algunos conflictos con el poder. Primer año, leves. Segundo año, mayores. Tercer año, más fuertes. Y en el cuarto año, el conflicto fue tal, por estar con la comunidad, por defender a la comunidad, por volcarme con la comunidad, por preferir a la comunidad. Él algunas veces llegaba y decía, te invito a cenar, al equipo directivo. Y decía, no, ya hemos quedado nosotros. Eso no lo podía entender. No lo podía entender. Bueno, entonces se promulga la LODE, Ley Orgánica para el Desarrollo de la Educación, del Partido Socialista. Me parecía una excelente ley. Entonces democratizaba la escuela, bueno. Y entonces se convoca una manifestación y el empresario pues invita a toda la comunidad, a los profesores, y les cita una cafetería, y yo les digo, mira, yo no voy a ir. Si no me ves en la cafetería no es que me he perdido una manifestación. Yo no voy a ir, porque yo soy el director pedagógico de esta escuela, pero no un esclavo tuyo. Entonces yo no voy. Me parece buena la ley, cuando quieras hacemos un debate y decir, bueno. Esa fue la gota que colmó el vaso, y al día siguiente me llama y me dice, Miguel Ángel, no voy a encontrar un director como tú, pero tú no puedes seguir aquí. Y entonces y esto desde cuándo es efectivo, desde hoy. Yo me tuve que ir. Y había puesto el alma, la vida. Claro, al día siguiente
pues o al día siguiente del día siguiente, pues, los alumnos y los profesores ven que su director ya no está y entonces empiezan a preguntar, ¿y qué pasa? Dice, no, es que como era profesor de la facultad y no podía estar en los dos sitios, y entonces dice, ¿pero se le dio a elegir? No era verdad. A mí no me cortaron la uña ni el dedo, la cabeza. Y entonces dice, bueno, ¿se puede saber por qué no se ha despedido de nosotros? Es incomprensible, es imposible, vamos, esto no, era muy doloroso para él. ¿Se puede venir él a explicarlo? ¿Puede venir él y decirnos qué ha pasado? No. Bueno, hacen una huelga, no quieren entrar, hasta que no venga nuestro director, tal. Bueno, voy a deciros una cosa. Los alumnos entonces se llamaba COU, se reúnen y escriben un poema. Y yo siempre digo, esto es lo que da la comunidad. Lo que da el poder son otras cosas, lo que da la comunidad es esto. Y yo siempre que lo recito, siempre que lo leo, acabo por emocionarme, porque no solamente es que dicen cosas muy profundas, dicen cosas muy bonitas, muy bien dichas. El poema dice, si el agua turbia apaga la llama que nos calentaba a todos, evapórese el agua sucia y llévela hasta los confines del norte, donde se haga hielo y no se mueva. Si la hiel amarga el paladar del amigo que nos escucha, comprendamos como él y por él escupamos todos en el fango. Si al levantarse él lo aplastan, levantémonos con las manos limpias y cortemos las manos sucias que lo aplastaron. Si una siniestra estera le tienden a los pies, pisémosla todos con furia hasta convertirla en seda. Y termina así, de esta manera tan tremenda. Esto lo hacen para el que le ha hecho daño y ahora se dirigen a quien han hecho daño. Y acaba así. Si la tristeza te invade el corazón, compañero, al haberte arrancado tan cruelmente de nosotros, ¿qué temes, amigo, si todos estamos contigo? Esto es lo que da la comunidad. Y yo les digo a los profesores, a los directores, cada uno elige dónde quiere estar. Yo siempre digo, las cosechas de la educación son inexorables. Por eso yo digo, esta es una profesión optimista, por naturaleza. No le viene bien, no, es por naturaleza. ¿Por qué? Porque parte de un principio, si se niega, se destruye. El ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que van a dar. Es decir, sin optimismo podemos ser buenos domadores, pero no buenos educadores. Y sobre este tipo de cuestiones tiene que haber también en la formación. Sobre esta parcela que yo llamaba el saber ser, el cómo ser, la integridad moral, la cercanía emocional, la capacidad de superación de las adversidades, la capacidad de construir en equipo, esa actitud optimista ante la realidad, que a mí me parece imprescindible. Decía Horkheimer, autor de la Escuela de Frankfurt, en educación podríamos ser optimistas, pesimistas teóricos, pero no hay más remedio que ser optimistas prácticos. Optimistas prácticos. Pues yo quiero decir a vosotros, a los formadores de maestros y a los maestros, que enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, que es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros. Y a mí me parece que es la gran profesión de la historia. Yo he escrito un homenaje a los docentes. Por cierto, he conseguido que en Málaga haya una calle de todos los maestros, que haya un monumento a los maestros. Lo he conseguido en otras ciudades, una de Chile no hace mucho. Y a mí me parece que esa sensación, esa vivencia de que somos como el ejército de salvación de la humanidad, ¿no? En la educación, esa convicción
A pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las zancadillas, porque hay un arte en la vida que también quiero brindarles a los que nos dedicamos a esto, que se pueden construir con 2 signos menos, un signo más. Es decir, fracasé 2 veces, pero aprendí. Tuve 2 errores, pero me hice mejor persona. Tuve 2 fracasos, pero me fortalecí. Se puede adquirir ese arte, se puede adquirir esa sabiduría, porque existe la fertilidad del error. Me dijo José Luis Pinillos, habréis leído algo de él, padre de la psicología, tomando un café en la facultad, me dijo un día: mira, Miguel Ángel, el día que me convencí de verdad, de que no era Dios, se me solucionaron los problemas. Porque cuando era Dios no podía equivocarme, no podía fallar, no podía tener errores, pero un día me convencí de que no era así, y entonces todo ha sido desde entonces mucho más fácil. Así que estoy encantado de estar con vosotras.